Información de último momento y nuevamente el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, opinando sobre la situación del país y sobre Donald Trump, concretamente. Exactamente, en realidad se metió el expresidente norteamericano en lo que tiene que ver con el asesinato de George Floyd, afroamericano, que el 25 de mayo terminó ultimado por la policía de Minneapolis, y dijo que él estaba esperanzado justamente con el tema de la reacción que hubo, las manifestaciones que hubo en los Estados Unidos. Dijo Barack Obama en una charla que dio a través de su fundación: está cambiando algo, hay una mentalidad que está cambiando y llamó en definitiva que los jóvenes en particular, que son el motor de estas protestas, permanezcan en las calles protestando. A ver, es muy llamativo que un expresidente de Estados Unidos diga esto, porque ustedes saben, en general, los presidentes norteamericanos, como regla de oro, no hablan de cuestiones políticas internas, y menos en un momento de tanta conflictividad. Pero Barack Obama ha salido a decir justamente: salgan a las calles, me da esperanza que los jóvenes estén en las calles y quédense en las calles hasta tanto esto cambie de verdad. Dijo, es difícil terminar con 400 años de racismo. Esto es lo que señaló Barack Obama. Y muchos se preguntaban porque justamente como un país que logró que en el año 2008 sea electo un presidente afroamericano, aún es el día de hoy que no logró superar esas barreras raciales de las que venimos charlando en los últimos días, ¿no? Barack Obama fue 2 veces presidente de los Estados Unidos, ganó sus elecciones, por ejemplo, la de 2008, con más del 51% de los votantes. Ustedes saben, en Estados Unidos votan muchos menos, 30 o 40% de la población. Más o menos, aproximadamente, y de ese 40%, Barack Obama sacó el 51% de los votos, le ganó a Mitt Romney, el candidato republicano, y bueno, y en definitiva, fue presidente en 2 oportunidades, y sin embargo, las cosas no cambiaron para los afroamericanos. De hecho, durante el gobierno de Barack Obama existieron algunos de los crímenes más terribles que hubo contra jóvenes negros. Recuerdo que cuando ocurrió la matanza de un hombre afroamericano, un joven afroamericano en Ferguson, después se hizo una investigación sobre el accionar policial justamente en torno a este caso. El FBI intervino los teléfonos de los policías de esa comuna, y que encontró que entre los policías había comentarios racistas incluso contra el presidente de los Estados Unidos, tratándolo de simio directamente a Barack Obama, ¿no? Eso estaba ahí dando vueltas. Lo cierto es que en el tanto hubo más marchas. Acá vemos un lugar emblemático de Nueva York, ¿no? Times Square, y la gente protestando el I can't breathe, no puedo respirar, que fue la frase que repitió 16 veces. En los 8 minutos 46 segundos. Durante los 8 minutos 46 segundos que este policía lo tuvo aprisionado. Estamos hablando de Chauvin. Y bueno, nosotros mencionábamos ayer que se vio que los otros policías tuvieron una intervención mayor de lo que se sospechaba, porque fueron los que aprisionaron también junto con En un momento Chauvin. estaban todos encima de Floyd. Que fueron detenidos los otros fueron policías. detenidos justamente. Y se conoció también de último momento la información de que George Floyd tenía coronavirus también. Exactamente. Cuando se le hizo la autopsia, que confirmó justamente que fue muerto, fue asesinado, justamente digo, por la primera autopsia que decía no, murió por cuestiones preexistentes y demás. Bueno, ahora dicen, lo asesinaron de esta manera y aparte tenía coronavirus, ¿no? Bien, hay que decir también que hoy el jefe del Pentágono salió a desafiar a Donald Trump y le dijo: el ejército no va a salir a las calles. Totalmente. Lo cual hay que ver cómo termina también esa película allí, ¿no? Ahí se le reveló justamente parte del gabinete, el ministro de Defensa también allí, porque están diciendo el ejército no está para esto, después de esta amenaza de Donald Trump de sacar el ejército a la calle. Ernesto Resnick es biólogo, está en Minneapolis, allí en Estados Unidos, está comunicado vía Skype. Ernesto, gracias por estar del otro lado, muy buenos días. Bueno, seguramente estabas escuchando lo que comentábamos aquí. Queremos saber cuál es la situación en estos momentos allí en Minneapolis. Hola, buenos días. Bueno, acá en Minneapolis
ya pasaron casi 10 días del asesinato de George Floyd. Los últimos días han estado relativamente tranquilos. Sigue habiendo demostraciones, marchas, pero claramente mucho más calmadas que los primeros días. Las marchas y protestas se han ido extendiendo por todo Estados Unidos. Creo que ahora el epicentro de la rebeldía juvenil, yo creo, pasó a otros lugares. Ernesto, ¿hay convulsión social en Estados Unidos o uno ve a través de los medios que hay marchas, termina esa marcha y todo vuelve a lo que era antes? ¿O, como dice Barack Obama, es el momento de empezar a hacer algo para que esto cambie realmente de base? ¿Vos ves que puede haber un cambio de base, que hay esa convulsión social que puede llevar a eso? Bueno, creo que es la gran pregunta, ¿no? Sobre si esto va a ser lo mismo de siempre o si es distinto. Claro. Creo, por ejemplo, recién hoy leía la información de que ya hay 10.000 jóvenes presos por las marchas, lo cual uno le da la idea de la masividad de la protesta, ¿no? Porque si hay 10.000 presos, quiere decir que ha habido millones en las calles. Creo que en este caso es relativamente diferente. Yo disiento un poco con Obama porque personalmente yo creo que él ha sido parte de la vieja política de esto, que es solucionar el problema puntual de, bueno, mataron a pongamos preso a este policía y ya está, se acabó todo. Durante el gobierno de Obama se creó, de hecho, el movimiento más significativo, que es Black Lives Matter, ¿no? Que las vidas de negros también deben ser tenidas en cuenta. Creo que en estas marchas hay una rebeldía juvenil que primero es multirracial, o sea, el problema acá, lo que los jóvenes ven es mayor que la muerte circunstancial de un negro, que ocurre lamentablemente muy seguido en Estados Unidos, sino que lo que ven es la necesidad de cambios en este racismo sistémico que hay en Estados Unidos y que incluye también no solo a la población negra, sino a la población latina, a los pobres. Así, existe la posibilidad de que esto sea distinto por la masividad y el modo de las protestas. Una pregunta que tiene que ver con esto que está pasando, pero también con el otro fenómeno, ¿no? El tema del coronavirus y demás. ¿Puede ser que a partir de esta masividad que ha habido en las protestas, y en algunos casos, en algunos se utilizó barbijo y demás, pero en la mayoría no hubo distanciamiento social, haya un rebrote del coronavirus a raíz de estas manifestaciones? Sí, eso se espera. De hecho, hay varias voces llamando a los estados a pedirle a los manifestantes que una vez que terminen con las manifestaciones y por el periodo de incubación del virus también, vayan a hacerse testeos en masa. O sea, que todas las personas que estuvieran en las calles, por favor, para controlar, se hagan el test del coronavirus. Un dato, y vos lo mencionaste, un dato interesante es que en general, por lo menos acá en Minneapolis, yo lo que veía es 80-90% de la gente con máscaras, lo cual es visualmente muy interesante, ¿no? Ver cantidades de jóvenes protestando, en algunos casos hasta violentamente, pero cuidándose. Ahora, Ernesto, vos hablabas, ¿no?, de este movimiento juvenil, del que también hablaba el propio Obama. Decías 10.000 personas están detenidas, 10.000 jóvenes, ¿no? ¿Hay un verdadero cambio, digamos, en la mentalidad del estadounidense motivado por este recambio generacional? ¿Vos crees que esto es posible? Bueno, yo creo que los jóvenes, si mirás detenidamente las manifestaciones, son jóvenes, muy jóvenes, no estamos hablando de 30 años, es en general 18 a 25 años son la gran mayoría de los jóvenes. Creo que en Estados Unidos hay un cambio generacional que tiene que ver con la dilución del enemigo de la Guerra Fría. Creo, y esta es mi interpretación obviamente, pero creo que hay una asociación entre en estas rebeldías y marchas con el fenómeno político que ha ocurrido en los últimos años, que es la aparición de los jóvenes en la política, en las internas demócratas, por ejemplo, en el movimiento que acompañó a Bernie Sanders, ¿no? Hay una politización, sobre todo en universidades, hay una politización de los jóvenes que exigen o buscan una política nueva
que no encuentran en las generaciones anteriores. Ahora, si no hay una evolución mental de parte de la política que está hoy en día ejerciendo los cargos, senadores, diputados, funcionarios, gobernadores, presidentes, si no está el cambio de mentalidad allí, este proceso es como que va a tardar muchos años todavía hasta que esta nueva generación, si es que no se incorpora con el paso del tiempo a la vieja política y sigue manteniendo esos ideales, si no hay esa evolución, yo creo que estamos ante más de lo mismo, ¿no? Claro, te agrego una cosa, los dos principales candidatos a las elecciones de noviembre son, Donald Trump y Joe Biden, claro, ¿no? Que representa a la vieja política también, ¿no? Sí, absolutamente. Eso, bueno, es casi anticlimático cómo se dio la última elección comparado con lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos con el tema de la pandemia y con estas protestas, ¿no? Pero de vuelta, yo creo que los jóvenes están exigiendo a lo mejor, y es algo que Barack Obama dijo, que es a lo mejor hay que empezar localmente, a nivel de Estado, a nivel de ciudades, a cambiar. Y eso ha estado ocurriendo un poco en la ciudad de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad, de esta ciudad, de Minneapolis, y el equivalente al Consejo Deliberante, digamos, es toda gente joven, muchas minorías. Hay 12 miembros acá en Minneapolis, varios son de raza negra, hay dos transexuales negros, una combinación nueva. Así que yo creo que se está construyendo una nueva política e insisto, el hecho de que el movimiento que condujo Bernie Sanders haya estado cerca, esta vez estuvo cerca de coronar, digamos, creo que tiene que ver y creo que la vieja política, así como ustedes dicen, ¿no? Esta rebeldía debe canalizarse eventualmente en la política, la vieja política también se está ayornando a estas rebeldías, ¿no? Y lo que dijo Barack Obama es también muy claro, ¿no? Porque él mismo está viendo acá algo distinto que él, que gobernó 8 años, no pudo llevar a cabo, ¿no? Sin lugar a dudas. Ernesto, se está hablando de una segunda oleada de coronavirus en el mundo, como que puede haber también con el tiempo una tercera oleada. ¿Eso es factible o forma parte de un discurso nada más? No, lo concreto, hay varios modelos de cómo se va a evolucionar la pandemia en el mundo. Lo concreto es que seguimos teniendo el mismo virus, la misma enfermedad, y apenas un 5% de la población mundial ha desarrollado inmunidad vía infecciones, ¿no? Quiere decir que el resto de la población todavía es susceptible a enfermarse. El aislamiento absoluto hasta que llegue la vacuna es prácticamente imposible, es muy difícil, así que se está viendo en el mundo pequeñas liberaciones del aislamiento y con eso van a volver pequeños, con suerte serán pequeños picos de la pandemia. Hay varios modelos que predicen, voy a dibujar en el aire, perdón, pero que esperan picos cada varios meses, algunos picos, esperamos que sean picos bajos, ¿no? O sea, y ahora, como tenemos mejor disponibilidad de test, mejor entendimiento de cómo tratar los casos, de cómo salir a buscarlos, aislarlos, testearlos, aislarlos. Ya hay una estrategia, hoy en día se puede tener una estrategia, digamos. Claro. Y ¿puedo hacer una pregunta más? Sí. Quería preguntarle a Ernesto, ¿cuál lectura hacen desde el mundo científico de por qué Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus, teniendo más de 1.800.000 infectados y más de 110.000 muertos? Bueno, creo que la lectura de todo el mundo, del mundo científico y hoy en día de casi todo el mundo, es que fue una incompetencia por razones políticas o por razones de incompetencia, que Estados Unidos no se preparó a tiempo, ¿no? Uno de los principales problemas al comenzar es que ni siquiera en el país más desarrollado, uno de los más desarrollados del mundo, pero el más poderoso del mundo, no había tests. Directamente, la misma situación que por ahí tuvo Argentina, pero un país con menos recursos y menos industria para producirlos. Estados Unidos todo febrero y todo marzo no se preocupó por la producción de test, por la preparación de los hospitales para una probable
ola gigantesca de epidemia. Bueno, todo eso eclosionó en un momento, en un lugar, sobre todo en Nueva York, en el cual todo lo posiblemente malo de un país que no se preparó para nada se juntó al mismo tiempo y produjo esto que no debió ocurrir. Estados Unidos tuvo mucho preaviso de cómo tratar esta epidemia y por incompetencia no logró hacerlo. Bien. Ernesto Resnick, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo contacto. No, gracias. Muchas gracias.